Parada cardiorrespiratoria, y vamos a presentar lo primero a los ponentes en orden de intervención. El primer ponente es el doctor Carlos Alonso Blas. Él es médico de emergencias en el SUMA 112 de Madrid. Es el coordinador nacional del programa de formación en soporte vital SEMES-RCP y actualmente, desde ayer, presidente del Consejo Español de RCP. Él nos va a hablar de las nuevas guías del RCP en adulto. Después de Carlos, va a hablar el doctor Alberto Rodríguez Salgado, que es especialista en medicina intensiva, coordinador de la unidad coronaria del Servicio de Medicina Intensiva del Hospital Universitario Son Espases y coordinador de trasplantes en el Hospital Universitario Son Espases. Y nos hablará de la donación controlada. A continuación, nos hablará el doctor Fernando Rosell Ortiz sobre el registro Oscar. Él es médico de emergencias del 061 de La Rioja y es coordinador precisamente de este proyecto, del proyecto Oscar, y miembro del comité de dirección del Registro Europeo de Parada Cardíaca, lo que todos conocemos como Eureka. Y por último, la doctora Paloma González nos va a hablar de los cuidados post-resucitación. Ella es especialista en medicina intensiva, miembro del comité del Plan Nacional de RCP, trabaja en el Hospital Universitario Clínico San Carlos de la Comunidad de Madrid y es profesora de la Universidad Europea de Madrid y también colaboradora docente de la Universidad Autónoma de Madrid. A todos ellos, muchísimas gracias por estar aquí, a ustedes también, muchísimas gracias, y podemos empezar ya, cuando quieras, doctor. Bueno, buenos días a todos. Gracias, lo primero de todo, a todos vosotros por acudir a este congreso, a esta ciudad y a esta sala. En segundo lugar, agradecer al comité organizador y al comité científico la organización del congreso, que yo creo que es magnífica, y por invitarme a participar en esta mesa. Y a continuación vamos a explicar un poco, voy a intentar tocar un poco por encima algunos aspectos sobre las nuevas guías de RCP del adulto, ¿no? De cómo se ha gestado, la evolución de los últimos años, y luego algunos aspectos básicos un poco puntualizados al principio de los que serían el soporte vital básico y avanzado del adulto. Tampoco nos vamos a meter en la profundidad de las guías, como es natural, pero vamos a empezar, voy a empezar presentándome. Conflictos de intereses no tengo, en principio, aunque estoy abierta a sugerencias. Instructor de soporte vital básico y avanzado por AJA y RC, coordinador, como hemos dicho, y presidente del CERP en este momento. Pero lo que vamos a hablar nosotros ahora, en principio, es de las guías. Desde las recomendaciones de 2015, es verdad que las modificaciones que hubo de 2000 a 2005 fueron bastante intensas, de 2005 a 2010 también fueron interesantes, de 2010 a 2015 apenas hubo cambios, realmente, ¿no? Entonces, el ILCOR reprogramó un poco su estrategia en cuanto a la elaboración de las guías con las conferencias plenarias pentanuales, hizo una especie de transformación de su estrategia hacia una revisión continua de la evidencia, y conforme salieran de documentos de interés de gran relevancia, pues modificar puntualmente algunas cosas e irlas modificando puntualmente. Es así que la AJA, por ejemplo, ha publicado actualizaciones enfocadas a algunos aspectos determinados del soporte vital en los años 17, 18 y 19, y tenían publicadas unas guías, digamos, consolidadas, pero eso no obvia para que se hagan unas recomendaciones, digamos, unificadas, unívocas, consolidadas, ¿no? Como la legislación consolidada. Pero la idea es que fuera pentanual, como siempre, y sacarlas en 2020. Pero entonces, ¿qué ocurrió? Que llegó 2020 y todos sabemos lo que pasó. Entonces eso supuso una ruptura importante en muchos de los esquemas. De hecho, hubo que hacer casi deprisa y corriendo una serie nueva de recomendaciones en la RCP básica para la ciudadanía y en las recomendaciones para el personal sanitario orientadas al COVID. El boca a boca desaparece, la protección de los aerosoles gana mucha importancia, y nos encontramos pues con estas nuevas guías que de repente aparecieron en el año 2020
ejemplificando únicamente lo que refería a estos aspectos determinados del COVID, ¿no? Aún así, la AJA, de todas formas, no alteró el calendario previsto y en octubre de 2020, en la fecha prevista, sacó sus nuevas recomendaciones, que no la retrasaron por la COVID, y lo que hicieron fue una revisión en profundidad de algunos aspectos, sobre todo de resucitación, educación, ética y aspectos de soporte vital pediátrico, más que en el adulto u otros que además ya habían venido actualizando en los años anteriores con esas actualizaciones. ¿Qué cambios ha habido a grandes rasgos en las nuevas guías AJA? En las que tampoco me voy a centrar demasiado. Añaden un sexto eslabón, que es la recuperación, a las cadenas de supervivencia intra y extrahospitalaria. Son cadenas ya de 6 eslabones. El LRC no ha cambiado su simbología, también en aras de la simplicidad. Por lo demás, hay escasos cambios en los algoritmos. Hay una administración temprana de adrenalina más remarcada en los nodos fibrilables. Como sabéis, tienen una epidemia, lo llaman una epidemia local por las intoxicaciones por opiáceos. Es la iatrogenia pura y dura, debido al consumo bastante desaforado y bastante libérrimo de estos fármacos. Han añadido algunos aspectos al manejo posparo, enfatizando determinadas cosas a evitar, la hiperhiperoxia, la hiperhipocapnia, la hipotensión sobre todo, y un nuevo algoritmo de paro cardíaco en el embarazo. Sí que a diferencia de las guías europeas, que luego mencionaremos, recomiendan el dispositivo universal de los dispositivos de feedback y algunos otros aspectos en los que tampoco nos vamos a centrar, aunque insisten mucho en la importancia de hacer un debriefing para los reanimadores posterior. Hacen un especial énfasis en este tema, y así como en la rehabilitación de los cuidados posparo. Algunos de los árboles de decisión de los algoritmos que han sacado, pues el de opiáceos, como digo, el de paro cardíaco en la gestación, en los cuidados posparo, que por lo demás apenas modifican, y la neuroprognosis, ¿no? Pero el ERC, debido a estas circunstancias pandémicas y las sucesivas oleadas que atacaron Europa, pospusieron la publicación de las guidelines del ERC hasta marzo de este año, marzo del 21, en un congreso online que se celebró en 19 y 20, si no me equivoco, del cual nosotros hemos hecho la traducción del resumen ejecutivo de las guías, que nos llegaron con antelación, empezamos a trabajar en la traducción y, como sabéis, está disponible en la página web nuestra. Bien, ¿qué grandes cambios a grandes rasgos han hecho las guías ERC? Pues no mucho. Hay una nueva sección de epidemiología, que sí que estaba presente en las guías AJA, hay una nueva sección sobre sistemas que salvan vidas, hay un diseño renovado de los algoritmos, un cambio de fuentes y de colores, nada especialmente importante, hay unos nuevos algoritmos específicos de algunas circunstancias especiales y un resumen de los 5 mensajes esenciales, los 5 top messages de cada sección. Por lo demás, los cambios de manejo clínico real, que es lo que puede interesarnos más, son muy sutiles, ¿no? Se centran las guías en lo que vendría a ser la fórmula de la supervivencia Outstein, ¿no? Que ¿cómo mejoramos la supervivencia global a la parada cardiorrespiratoria? Pues eso consta de 3 grandes elementos, ¿no? La ciencia médica, la eficiencia educacional para enseñar esa ciencia médica o simplificarla para el reanimador lego, y la implementación local de todos estos sistemas. Cada uno de las secciones de las guías viene a estar representada en uno de estos 3 pilares de la fórmula de la supervivencia, ¿no? En ese sentido, la educación entra en la eficiencia educacional, pero se ha insistido también en la implementación local con los sistemas que salvan vidas, epidemiología y ética, que eran aspectos que antes estaban menos reforzados o directamente no aparecían, como en el de epidemiología, ¿no? Entonces, estas serían todas las diferentes secciones que constituyen las actuales guías, pero no vamos a meternos en todas ellas, me voy a centrar básicamente en estas 2, soporte vital básico, soporte vital avanzado y algunos aspectos. La identificación del paro cardíaco no ha cambiado nada. Es verdad que hacen una pequeña reseña a los movimientos comiciales. Las convulsiones mioclónicas de la hipoxia inicial en el primer paro puede ser un gran confundidor a la hora de reconocer un paro cardíaco, y muchas veces nos sacan avisos o nos avisan por una crisis convulsiva. ¿Cómo es esa recuperación de la crisis convulsiva? Sobre todo en pacientes no epilépticos previamente, ¿no? Identificar si esa respiración posterior es normal. Entonces, eso es uno de los grandes, digamos, cambios que hay en este aspecto de la identificación del primer eslabón de la cadena. El aviso al servicio de emergencias, no hay cambios, aunque insisten en aspectos que ya estaban establecidos, que era el tema de utilizar el altavoz y el manos libres. Por lo demás, no cambia nada de lo que se ha planteado. Las compresiones torácicas de alta calidad son exactamente iguales y se han identificado exactamente igual, insistiendo mucho en minimizar las interrupciones. El único cambio sí que puede aparecer es la mención a intentar hacerlo siempre sobre una superficie firme, ¿no? Que es una cosa que antes no estaba mencionada y que a todos los que hemos hecho reanimaciones pues nos parece obvio, ¿no? Bien, las ventilaciones de rescate no han cambiado, se sobreentiende, al margen del COVID, porque estas guías no están
involucradas en el tema COVID, que la RCP solo con compresiones podría ser idónea para legos que no pueden, que no saben o que no quieren ventilar. Siempre con las excepciones y siempre con la intensidad que tiene esto, ¿no? Si una persona sabe ventilar, siempre va a haber una serie de tipos de parada donde es mucho más interesante que se hagan ventilaciones. La parada pediátrica, la parada respiratoria y cualquier parada prolongada en general, ¿no? Por lo demás, el DEA, insisten en que el DEA es seguro, no es un dispositivo que pueda considerarse solo para sanitarios o solo para gente formada. Progresivamente más DEAs directamente hacen la conexión telefónica con el 112, con la central de emergencias, y puede hacerse una RCP transtelefónica a la vez que se utiliza el DEA, y eso minimiza un poco los requerimientos de formación, porque venimos de una cultura de los últimos 20 años donde la implementación de DEA se ha visto muy lastrada debido a esas intensidades de formación que en algunos casos obligan a las 12 horas a un lego, 12 horas, para formarse para poder utilizar un dispositivo cuya única manera de producir daño a una persona es golpeándole fuerte con él, ¿no? Bien, con respecto a la monitorización de la RCP y los dispositivos de feedback, ayer lo mencionó el doctor Perkins, en principio parece favorable para el entrenamiento, para la evaluación de competencias, pero no necesariamente en el paciente individual. No ha demostrado los dispositivos de feedback de calidad de la RCP, lo que son los dispositivos de subida y bajada, digamos, y de cronómetro, ningún beneficio real clínico en los pacientes, no aumenta supervivencia, pero sí que es una buena herramienta para evaluar tanto los sistemas como la capacitación individual de los reanimadores, ¿no? Y se centran también mucho en el papel de las nuevas tecnologías. ¿Hacia dónde va la RCP del futuro? Vamos a tener drones que van a repartir desfibriladores, que es una idea que se está empezando a implementar, como ya sabéis, y que es muy espectacular, ¿no? Muy llamativa, pero ¿cuál es su utilidad real, ¿no? ¿Hasta qué punto se puede integrar la videollamada al 112 en vez de la llamada convencional, para que, aparte de que el teleoperador de la RCP telefónica no solo esté contando y esté animando, sino que además esté viendo cómo se hacen las reanimaciones o pueda ver al paciente, ¿no? Todas estas son tecnologías que tendremos que ver un poco. Y luego, una que hay estudios en Suecia, que salieron en el New England, sobre la utilización de apps, no ya solo para geoubicar DEAs, sino además para geoubicar voluntarios que puedan acudir a una parada estando próximos, ¿no? Esto es un papel que se tiene que ver y, bueno, también habrá que ver en qué localidades, en qué entornos se puede implementar. Al final, el algoritmo, por lo demás, no ha cambiado nada. Aunque no lo menciona, sabemos que en los ahogados, en el drowning, seguimos haciendo las 5 insuflaciones iniciales, pero por lo demás no ha cambiado nada. Soporte vital avanzado, no hay grandes cambios. Hay una insistencia en la prevención del paro cardíaco, las escalas de alerta temprana, a nivel premonitorio y sobre todo a nivel intrahospitalario, pero no solo, y implicar pues, los signos que puedan implicar que pueda haber un riesgo de paro, pero que todos los conocemos, y simplemente insisten un poco en ellos. El algoritmo soporte vital avanzado, como veis, no ha cambiado en grandes rasgos, es exactamente igual, cambia el diseño, pero muy poquito más. Por lo demás, la RCP de alta calidad se insiste mucho en minimizar las interrupciones, incluso para desfibrilar. Se prefiere la utilización de parches a la utilización de palas, aparte de la incomodidad, del peso añadido, por simplemente lo que es la seguridad y la rapidez, la inmediatez a la hora de emplearlas, con la posición anterolateral de elección. Nos gusta muchas veces ver posiciones anteroposteriores, pero claro, cuando estamos hablando de una parada cardíaca, que es un peso muerto, pues colocar el parche posterior pues no tiene ningún sentido, aparte que es incómodo. La desfibrilación doble secuencial, la DDS, la AJA, no la recomienda en absoluto, y el ERC tampoco, que es lo de poner 2 desfibriladores con 4 parches para hacer una desfibrilación pim pam y otra desfibrilación pam pam. Eso no ha demostrado que sirva para la FV refractaria y en principio no es recomendado, aparte de las evidentes complicaciones logísticas que acarrea, ¿no? Y luego está el tema de la secuencia de 3 desfibrilaciones, las STOCT, ¿no? O sea, dar desfibrilación y luego continuar con la RCP. Eso solo se establece, en principio, en algunas circunstancias especiales en las cuales te hablan de una FV presenciada en el sentido de que tú ves cómo cae en FV primaria, que te hace un fenómeno de R sobre T o el fenómeno que tú veas y que veas eso y que además esté conectado un monitor desfibrilador en ese instante. No que haya que ir a buscarlo y colocarlo y que sea el tratamiento inicial, sino cuando lo tienes ya conectado a un monitor desfibrilador y te hace esa FV que tú presencias. Entonces, si se plantea durante esa fase fibrilatoria de la parada establecer
como primer intento de desfibrilación, hacer 3 choques consecutivos. Es verdad que esto era una cosa que nos acordaremos que era propio de las recomendaciones del año 2000, que desapareció en 2010 y que reapareció en 2015. Bueno, pues lo vuelven a insistir, aunque asumen que no hay excesiva evidencia científica a este respecto. Con la vía de la ventilación nos centramos más en las habilidades del reanimador más que cuál es la estrategia óptima. En principio, la intubación, que parece el gol estándar y sigue siendo el gol estándar, no la tiene que hacer solo si el reanimador es experto en la técnica y minimizando las compresiones. No es fácil, ¿de acuerdo? Y en entornos donde la tasa de éxito sea pequeña o que la demora para interrumpir las compresiones porque el reanimador necesita intubar adecuadamente esa vía aérea pueda superar los 5 segundos, es preferible utilizar otras alternativas al manejo de vía aérea. La adrenalina no se ha modificado, inmediato o lo antes posible en cuanto tienes un acceso venoso los ritmos no desfibrilables o demorar hasta la tercera descarga en los desfibrilables. Esto no ha cambiado. La amiodarona tampoco. Se puede utilizar la lidocaína como alternativa, que ya la mencionaba la AJA en 2018 en el FACUS Update, como alternativa en caso de no disponer de amiodarona, pero por lo demás no ha cambiado nada. Si en vez de 300 de amiodarona hablaríamos de 100 de lidocaína, ¿no? Identificar y tratar las causas reversibles, identificar y tratar. Esto no se ha modificado. Sí se insiste un poco más en el papel de la ecografía, donde antes aparecía en el epígrafe considerar y ahora lo meten dentro de identificar y tratar las causas reversibles. La ecografía intraparada tiene sus peculiaridades, no es fácil de llevar a cabo. Tiene que ser un ecografista experto, tiene que ser un acceso, generalmente el subsifoideo, que no interrumpa las compresiones. ¿Cuándo cogemos la ventana? ¿En qué pausas? ¿Se puede coger adecuadamente una ventana durante las compresiones? No es nada fácil, o sea que esto debería quedar reservado para ecografistas especializados. Exclusivamente utilizarlo en ritmos, a ser posible, en los ritmos no desfibrilables, sobre todo de la actividad eléctrica sin pulso, a fin de poder identificar las pocas causas reversibles que podríamos identificar aquí, que sería sobre todo el taponamiento cardíaco, el neumotoras, puede ser ahí bastante útil. Ahora bien, la dilatación ventricular derecha aislada no es un signo que nos permita como única indicación plantear que se trata de una embolia pulmonar. Si es el signo aislado, el signo ecográfico, no nos debemos establecer solo con ello. Eso se debe a que el bajo gasto que producimos durante las compresiones, que por muy buenas compresiones que hagamos, la FEBI que alcanzamos y la fracción de edición del ventrículo derecho apenas alcanza un 0,20, va a producirse una dilatación de las cavidades y eso va a ser una cosa, digamos, fisiopatológica dentro de lo que es el contexto de la parada y la RCP. Por lo tanto, si tenemos signos clínicos o una sospecha firme de que puede haber una parada y además vemos esa dilatación, sobre todo si es una dilatación brutal, o vemos una pseudoactividad eléctrica sin pulso donde sigue habiendo actividad contráctil y vemos la desviación del septo, sí podemos plantearnos la utilización del fibrinolítico, pero como signo aislado no, y tampoco como signo aislado a la hora de interrumpir una RCP porque veamos un corazón inmóvil en ese sentido. Sí lo podemos integrar dentro de otras capacitaciones y de otros signos de pronóstico adverso, asistolias prolongadas, ETCA2 persistentemente bajas, etcétera, etcétera, pero no como única causa. Muy bien, poco más que añadir, amplían la consideración de la ECMO, de la RCP extracorpórea, como terapia de rescate en pacientes seleccionados o como terapia puente antes de un tratamiento definitivo, un recalentamiento en hipotermias accidentales severas o una trombectomía en tromboembolismos pulmonares masivos, por ejemplo, o con visos a una ICP, ¿no? A un intervencionismo coronario, percutáneo. Con respecto a los ritmos periparos, la taquicardia, la cardioversión eléctrica en la taquicardia inestable, con pulso, se entiende, es la terapia de elección en el paciente inestable que tiene signos de compromiso vital. En ese sentido no se ha modificado. El algoritmo sí lo han cambiado, parece un poco más lioso. A debo reconocer que me gustaba más el anterior, porque realmente no ha introducido mayores cambios en cuanto a manejo farmacológico. Es un árbol de decisión a la hora de identificar si el ritmo es de un tipo u otro, QRS estrecho, QRS ancho, regular o irregular. Cambia en ese sentido el diseño del algoritmo, pero por lo demás lo que es el manejo clínico no cambia. Y sí que nos insisten en lo que siempre hemos sabido, que es la cardioversión sincronizada hasta 3 intentos en el caso de que la taquicardia sea inestable. Las dosis sí las establecen y son un poco más elevadas de lo que teníamos previamente. Así en la FA, y este llama la atención, se habla directamente de dosis máxima. Dosis máxima para la cardioversión de la FA inestable. 360 julios en monofásico o lo máximo que dé el aparato en bifásico. El flúter y las taquicardias supra entre 70 y 120, la taquicardia con pulso entre 120 y 150 y en caso de que fracase la cardioversión eléctrica, hacer un nuevo intento después de haber impregnado con un fármaco antiarrítmico, en este caso amiodarona o procainamida. Por lo demás, no cambia nada
sí que insisten un poco más en la utilización un poco más discrecional de las maniobras vagales o las maniobras de freno transitorio del nodo AV, incluida la adenosina, al margen de la anchura del QRS. Esto, como siempre, va a ir también a criterio clínico del tratante. Evidentemente, si estamos hablando de una periparada extrahospitalaria, sobre todo, donde asumimos una cardiopatía isquémica subyacente, lo lógico es no plantearnos que una taquicardia regular de QRS ancho vaya a ser una supraaberrada. Eso probablemente nadie lo planteemos, ¿no? Pero bueno, en cuanto a manejo de las taquiarritmias fuera de la parada, sí que es un árbol de decisión que parece bastante lógico, bastante plausible, ¿no? Sobre todo si son pacientes pues, con aberrancias ya conocidas, ¿no? Con respecto a la bradicardia, el algoritmo es idéntico, no ha cambiado nada, solo hay una pequeña mínima modificación, que es que en las bradicardias mal tolerada podemos utilizar atropina o fármacos beta-agonistas y o marcapasos, no solo fármaco o marcapasos, sino que se permite incluso combinarlos, ¿no? Poner fármacos e intentar, si es necesario, apoyarlos con la utilización de marcapasos, sea fijo o sea a demanda, ¿no? Por lo demás, poco más en lo que respecta al soporte vital avanzado. Evidentemente hay un capítulo bastante amplio sobre lo que son las situaciones especiales en el que no he querido centrarme por respeto a la audiencia, por respeto a los tiempos y sobre todo porque además están perfectamente traducidas al castellano del bueno en este resumen ejecutivo que hicimos los últimos meses y que podéis acceder directamente. También el que está a la izquierda, a vuestra izquierda, es el documento que suele sacar la American Heart con los aspectos destacados de reanimación cardiopulmonar que ellos suelen publicar. Simplemente quería aprovechar el estrado para agradecer al grupo de traductores del Consejo que colaboró en la traducción de los distintos elementos, porque aunque al final parece un documento no excesivamente largo, la verdad es que ha habido que aunar, ha habido que coordinar alguna serie de aspectos lingüísticos y sobre todo de utilizar una terminología muy similar, y yo creo que el documento ha quedado bastante interesante y a partir de ahí se han hecho las traducciones al catalán y al gallego, que también se pueden consultar. Y poco más. Muchas gracias a todos. Bien. Buenos días a todos. Gracias por la presentación a la mesa, gracias al Comité Científico del Congreso por darnos la oportunidad de participar y más que las gracias le quería dar la enhorabuena por darnos la oportunidad de hablar de un tema como este, que es la donación controlada, en un congreso de reanimación cardiopulmonar y en concreto en una mesa de parada cardiorrespiratoria. Si alguien delante del programa de esta mesa le ha llamado la atención el título de esta charla o le ha parecido que fuera algo discordante, le intentaría justificar el tema con el lema del Congreso. Sabemos que la RCP aumenta la supervivencia de la parada cardíaca y esto es posible. Y sin embargo somos conscientes, los que trabajamos con pacientes que sobreviven a una parada cardíaca, que pese al ímpetu que hemos puesto en la resucitación y luego en los cuidados post-resucitación, muchos de estos pacientes evolucionan mal desde un punto de vista neurológico, y será el daño neurológico los que le lleve al final de la vida, y es ahí donde entrará a ser protagonista la donación, y la donación de órganos en este sentido amplifica la supervivencia, lógicamente, de todos los ciudadanos que están en lista de espera para trasplante. Esto tiene una lectura que va más allá de lo que es la cadena de supervivencia, que sería la cadena de la vida. Utilizamos las manos para hacer las compresiones torácicas, para salvar la vida con la reanimación, y utilizamos las manos para hacer el gesto de bondad que es máximo exponente entre los seres humanos, que es la donación de órganos. Lógicamente, yo no me entretendré en las guías, pero es evidente que se hace alusión en la actualidad al aspecto de la donación de órganos y nos recuerdan que tienen que estar siempre dentro del marco ético y legal del lugar donde se lleva a cabo, y que es algo que tenemos que plantear siempre en esa evolución que puede ser catastrófica, lo que se conoce como una muerte cerebral, es decir, cuando certificamos la defunción por un criterio neurológico, y eso es muy conocido, la muerte encefálica, pero también para aquellos pacientes que no llegan a ese extremo, que desarrollan daño cerebral igualmente catastrófico, que no les implica el final de la vida, y a los cuales les vamos a aplicar una limitación en lo que son las terapias de soporte vital. Esto está reconocido dentro de las guías cada vez mejor nos exponen pues todas las herramientas que podemos tener disponibles para establecer un diagnóstico y un pronóstico lo más sólido posible, en el cual no podemos admitir equivocaciones.
y que actualmente tiran de la multimodalidad, ya no solamente de lo que es la clínica, sino de pruebas neurofisiológicas, pruebas de imagen, y que han de llevar siempre a un debate y a un consenso y a una decisión colegiada del equipo médico que asiste a este paciente para llegar a ese final del algoritmo, donde empiezan los cuidados al final de la vida y saldrá el planteamiento de la donación. Dicho eso, es importante saber de qué se mueren los donantes, y les muestro este gráfico que son números que salen de la Organización Nacional de Trasplantes, de cuáles son las causas de muerte de los donantes que tenemos en nuestro país en esta escala de años, desde el 2011 hasta el 2020. Especialmente yo llamaría la atención en la franja roja que ven en el medio, que hace alusión a la encefalopatía anóxica, que como bien saben es la consecuencia de esa evolución desafortunada de algunos pacientes que han sobrevivido a una parada cardíaca, pero que neurológicamente evolucionarán mal. En esta década de años es una cifra que se ha multiplicado casi por 4, de algo más de un 6% a más de un 23%. Y este es el mismo gráfico en la misma escala de tiempo, 2011-2020, pero referido a aquellos pacientes donantes de órganos que fueron donantes en asistolia controlada, que es el motivo de esta exposición. Noviembre de 2011, hace exactamente una década, y para entrar más en materia, salía este titular médico del Diario Médico, donde entre otros está fotografiado el doctor Rafael Matesán, por si alguien no lo conoce, fue el fundador de la Organización Nacional de Trasplantes y en aquel entonces era el director de esta organización, y el titular venía a decir donantes en asistolia, la esperanza del trasplante. Veamos qué ha pasado en esta década y si ese titular tenía o no razón. Utilizaré, para también meterles en materia de donación y trasplantes, datos del Observatorio Mundial de la actividad referida a la donación y a los trasplantes, en concreto del año 2019. Este observatorio es gracias a la colaboración entre la Organización Mundial de la Salud y la Organización Nacional de Trasplantes de nuestro país. Estos son datos globales, datos crudos, insisto, del año 2019, más de 153.000 trasplantes de órganos sólidos, gracias a la solidaridad de más de 40.000 donantes. Y si lo vemos en un esquema de mapa del mundo y nos centramos en la donación de los donantes que son por criterios de muerte circulatoria, los donantes en asistolia, 2019, insisto, podemos ver cómo en función de la geografía varían las tasas. Los valores que aparecen entre paréntesis son los más representativos porque hablan de las tasas por millón de población, y si quieren pueden fijarse, por ejemplo, en Estados Unidos, que tiene una tasa pues algo superior al 8%, estamos hablando de donantes en asistolia en el año 2019. Si nos vamos a esa lupa que nos lleva a nuestro continente y queremos fijar la vista en nuestro país, vemos como en ese periodo de tiempo, 2019, doblamos esa tasa con respecto a un país occidental como es los Estados Unidos. Es evidente, yo creo que pues ya se ha plasmado durante el tiempo que lleva este congreso, que ha habido un cambio muy importante que va a formar parte de la historia de la humanidad, de la medicina y probablemente de los trasplantes, porque 2019 y 2020 son 2 años completamente diferentes, ¿no? La pandemia ha dejado huella y lo ha hecho también los trasplantes, y les traigo esta comunicación científica del Lancet, que es reciente, que es de este mismo año, que hace un estudio observacional utilizando donantes de 22 países y analizando cortes para comparar en un periodo de tiempo idéntico dentro de 2019 y de 2020, el año de la pandemia, para con ayuda de la estadística sacar una estimación, que es la que sale en rojo, que habla de la reducción, en función de la reducción de los trasplantes en este periodo de tiempo, como consecuencia de la pandemia, una estimación que dice que se pierden más de 48.000 años de vida de los pacientes que están en lista de espera, ¿no? Hay otras formas gráficas actuales que se han puesto en marcha para poder ver la huella de la pandemia en el mundo de los trasplantes, y en este gráfico es sencillo ver cómo en la línea azul celeste se ve la progresión exponencial de la pandemia que hemos vivido y cómo eso ha repercutido en la actividad de donación. La línea azul que tiene superior, donde se ve la primera curva inicial que corresponde con la primera oleada, eso es el año 2020, y arriba tienen la actividad que hubo en 2019 previa a la pandemia. Todo esto deja huella y todo esto, sin embargo, a nosotros nos fortalece porque somos testigos de que afortunadamente estamos dentro de un país que 28 años de forma consecutiva es líder mundial en la actividad de donación y de trasplantes,
Si alguien no lo ha visto, pues le invito a, si le interesa el tema, que pueda ver esta publicación del National Geographic, que no es más que un reportaje gráfico de televisión, que hace referencia a nuestro país y que abre perspectivas que puedan venir de cara al futuro. En ese año trágico de 2020, España ha superado en tasas de donación a muchos países en épocas pre-pandémicas, ¿no? Y esto es gracias a que el modelo español de trasplante, que es referente mundial, pues es un modelo totalmente sólido y que funciona prácticamente a la perfección. Esta es otra forma gráfica de ver que España está a la cabeza en el mundo en cuanto a la actividad de donación. Ahí se han representado donantes tanto de muerte encefálica como de donación en asistolia. Y por si alguien quiere ver la geografía española por comunidades autónomas y en concreto de lo que vamos a hablar, que es la donación en asistolia controlada, aquí les pongo este mapa geográfico con las tasas, valores absolutos y las tasas por millón de población de las distintas comunidades autónomas en lo que fue la actividad del año 2020. Esto en gran parte es gracias a la colaboración continua entre distintas especialidades y aquí pues nuestra especialidad, la medicina intensiva, se ha convertido en lo que se conoce como la columna vertebral de ese modelo español de donación y de trasplantes. Probablemente en la actualidad casi el 100% de los coordinadores de trasplantes son de formación de medicina intensiva. Y la conjunción junto con la Organización Nacional de Trasplantes ha dado estos resultados y se ha ido plasmando al paso del tiempo en distintos documentos. Aquí, de cara a hablar de la donación controlada, les pongo algunos que son especialmente relevantes. Hay uno que habla de cuidados intensivos orientados a la donación. Esto significa que en la actualidad, en las UCI, a veces hacemos hueco para que ingrese un paciente y que el motivo de ingreso exclusivamente sea orientado y dirigido a la posibilidad de la donación. Dentro de lo que fue el Plan 40 está el documento de consenso que recoge perfectamente todo lo que actualmente se hace referente a la donación en asistolia controlada y el último pues, es el que todavía está en vigor, es el plan estratégico que establece la Organización Nacional de Trasplantes como ruta hasta el año 2022. Tiene múltiples líneas estratégicas, hay una, la última, que hace especial hincapié en los aspectos éticos que siempre son complejos y en otra cosa que también pues, cada vez está más en debate, que es lo que conocemos actualmente como el turismo de trasplantes. Todo eso nos lleva a podernos centrar ahora en lo que es el motivo principal de esta comunicación, que es la donación controlada. Existen distintos tipos, esto está reflejado en la literatura, está la conocida clasificación de Maastricht, que si bien es del año 95, conforme hubo donantes en asistolia y en particular en nuestro país, pues esta clasificación de Maastricht se modificó en una reunión de ese año 2011, que yo creo que es importante reflejarlo porque forma parte de la historia de la donación en asistolia en nuestro país. Y la clasificación implica 4 tipos. Estos dos, el primero y el segundo, hacen referencia a lo que se conocen como donantes en asistolia no controlada, que no es el objetivo de nuestra exposición. El uno sería aquella persona que fallece y que por razones obvias no va a ser resucitada. Y el tipo 2, y esto hay muchas comunidades autónomas en nuestro país que tienen programas que sustentan este tipo de donantes, es la que hace referencia a aquella resucitación que es infructuosa, que o bien ocurre fuera del hospital o dentro, y que puede permitir incluso que esa persona llegue a ser donante. Pero nos centraremos en este tercer tipo, el que conocemos Maastricht tipo 3, que es la donación en asistolia controlada. Y esto es lo que decimos que es a la espera del paro cardíaco. Y aquí entran los pacientes que reciben en los cuidados al final de la vida la limitación del tratamiento de soporte vital. En esto vamos a hablar con más detalle a continuación y el último tipo de donación controlada es la tipo 4, es muy poco frecuente, que es aquel paro cardíaco que acontece durante el diagnóstico de la muerte encefálica o el mantenimiento de un donante en muerte encefálica. Este es muy poco común. Hay un aspecto que es especialmente delicado, que es muy importante, que es el diagnóstico de la muerte y que es una fase, como pone aquí, crítica, que nos obliga a tener un exquisito rigor desde un punto de vista profesional, a tener absoluto respeto por lo que son principios éticos fundamentales y a mantener todo este proceso dentro de la máxima transparencia. Esto hemos de poderlo garantizar. Y desde luego nunca nos podemos olvidar que la donación de los órganos debe ser siempre la consecuencia y nunca la causa de la muerte del donante. Esto es una premisa básica y de absoluto peso.
Dentro de los marcos de la ética, y por si a alguien le suscitan inquietudes, pues dentro de nuestro país debemos estar tranquilos porque todo el proceso de donación y trasplantes está amparado por la ley. Existe la ley española de donación y trasplante que contempla todos los tipos de donantes, tanto la muerte encefálica como los distintos tipos de donación en asistolia, es decir, las personas que van a fallecer por criterios circulatorios. Y de alguna forma estas leyes lo que persiguen es estos principios generales. Es decir, la donación tiene una finalidad que es el trasplante, es una finalidad puramente terapéutica y, por supuesto, garantizar la gratuidad del proceso, la confidencialidad tanto del donante como del receptor y la voluntariedad del mismo. Este es un campo amplio, es un campo delicado, es un campo que está en continuo debate y en continua revisión. Centrándonos más en el aspecto de la donación asistolia controlada, esta publicación de medicina intensiva sencilla es bastante valiosa porque hace reflexiones sobre este tipo de donación, la donación asistolia controlada, la Maastricht tipo 3, y nos define una serie de puntos claves que, si bien no los pongo todos, les pongo algunos que son los más importantes, en especial la limitación del tratamiento de soporte vital. Esta es la decisión de retirar aquel soporte que mantiene con vida a un paciente, que se ha de transmitir a la familia y que esto siempre se ha de hacer antes del planteamiento de la donación. Hay otro punto que se considera clave y es que podemos usar test de evaluación que nos puedan ayudar a predecir si, retirado el soporte vital, va a acontecer una parada cardíaca en un tiempo que permita que los órganos sean viables para la donación. Los podemos utilizar, pero nunca serán herramientas que exclusivamente nos indiquen si el paciente podrá ser o no donante. De hecho, nosotros en la práctica habitual pues es algo que hemos prácticamente abandonado. Y luego hay un aspecto también especialmente importante y delicado, que es la sedación, como parte del tratamiento que utilizamos al final de la vida y que tiene un objetivo muy claro. La sedación en el paciente al que le retiramos el soporte vital persigue garantizar el bienestar de ese paciente y garantizar una muerte digna. Entrando en el proceso como tal, es importante tener en cuenta que vamos a llegar a un paciente donde, como consecuencia, en este caso, y hablando de un congreso de parada cardíaca, habiendo sobrevivido al episodio de la muerte súbita, gracias a la reanimación, gracias a todo el cuidado post-reanimación, la lesión cerebral define lo que sería una patología grave y que va a ser irrecuperable o va a ser incompatible con una vida digna. Esto muchas veces lo que hace es que el paciente quede dependiente del soporte ventilatorio, que es lo más común, y en otras ocasiones, y cada vez más, porque la tecnología avanza, de lo que pueden ser soportes circulatorios o hemodinámicos. En estos casos que van a ser donantes en asistolia controlada, no se espera que esa evolución neurológica lo acerque a una muerte encefálica. Y con estos puntos, el equipo asistencial lo que hace es definir bien ese pronóstico, tomar una decisión consensuada y acercarse a la familia para explicarle la situación y que se adopta esa decisión colegiada de retirar el soporte vital. Si eso lo tenemos claro, podemos profundizar en lo que es el proceso de la donación en asistolia tipo 3, la donación controlada, y hay muchos puntos a evaluar. Algunos pueden hacer que vayamos directamente al final del proceso de la donación y a continuar, sí, con los cuidados al final de la vida, y puede ser porque existan contraindicaciones en ese potencial donante, contraindicaciones a la donación. Y puede ser que el paciente tuviera como antecedente algún tipo de enfermedad hematológica, oncológica, infecciosa, que invalide la posibilidad de ser donante. Puede ser que por las circunstancias clínicas haya una previsión de que la parada cardíaca después de la retirada del soporte vital pues sea absolutamente improbable. Puede ser que la familia, delante del planteamiento de la donación, la rechace, haya una negativa. Todo eso nos lleva a finalizar este proceso y a mantener, sí, los cuidados al final de la vida. Si no, llegamos al punto en el que obtenemos el consentimiento de la familia para poner en marcha el proceso como tal de la donación. Y en este punto, bueno, los consentimientos actuales no solo recogen el hecho de que el paciente acabe siendo donante, sino de que pueda recibir medicación para el proceso e incluso procedimientos técnicos, como si se va a utilizar una ECMO en la perfusión de los órganos para que estos sean viables. Todo eso queda registrado dentro del consentimiento que firma la familia para poner en marcha la donación.
Esto sería un esquema que, como ven, va paralelo a lo que se consideran cuidados al final de la vida, habiendo tenido consentimiento para la donación, empezando por lo que sería la retirada del soporte vital. Esto va a acontecer en un entorno totalmente controlado, generalmente en un quirófano, con monitorización completa del paciente, del donante, tanto respiratoria como circulatoria, monitorización invasiva, para ver que en el tiempo estimado, que tiene que ser inferior a 2 horas, se produce una parada cardiorrespiratoria. Y por ley estamos obligados en nuestro país a dejar 5 minutos para certificar la defunción y en esos 5 minutos, lógicamente, comprobar que no existe ningún indicio de actividad circulatoria, cardíaca y tampoco de actividad respiratoria. A partir de ahí entran en marcha lo que son medidas de preservación que van a ir enfocadas, lógicamente, a que los órganos que se donen sean órganos viables y que puedan ir al trasplante. Este es un gráfico que aparece en el documento de consenso del año 2012 de la Organización Nacional de Trasplantes, que hace entender de manera bastante fácil en qué consiste este proceso de donación controlada, desde lo que es el proceso de la limitación del soporte vital hasta la extracción. Y hay lo que se conoce un periodo de tiempo de isquemia caliente, y en concreto uno de isquemia caliente que se conoce como verdadera funcional, es la que acontece entre el tiempo de hipoperfusión significativa y el inicio de la preservación. ¿Esto qué significa? Que al paciente en ese entorno controlado nosotros le retiramos el soporte vital, le desconectamos el ventilador mecánico y lo extubamos, y el deterioro que eso condiciona desde un punto de vista sistémico, respiratorio y hemodinámico lo lleva a ese punto de hipoperfusión significativa, que está definido porque la presión arterial sistólica baje por debajo de 80 milímetros de mercurio o porque la saturación de oxígeno sea inferior a un 60%. A partir de ahí se pone un cronómetro en marcha para tener documentación de esos tiempos. Se documenta la parada cardíaca, se hace el diagnóstico de la muerte y se inicia como tal el proceso de la preservación y la extracción de los órganos. Como yo soy un ponente local y yo trabajo aquí en el Hospital de Son Espaces de Palma, en los próximos minutos les voy a explicar cómo hacemos nosotros el esquema de actuación de una donación asistolia controlada en nuestro centro. Hemos establecido que hay una lesión neurológica aguda, la encefalopatía posanóxica, en los pacientes que, si bien habían sobrevivido a la parada cardíaca, han evolucionado de forma catastrófica desde un punto de vista neurológico. Nos obliga a establecer un pronóstico como tal, catastrófico, sobre el cual no tiene que haber ninguna duda y que implica que el tratamiento se convierte en un tratamiento inútil. En ese punto aparece pues la necesidad de que se tome una decisión consensuada. Nosotros hacemos incluso partícipe no todo el equipo médico, sino incluso el equipo de enfermería, y tiene que haber un acuerdo común y esa decisión se traslada a la familia. Estos son puntos delicados y solo a partir de ese punto, cuando la familia lo entiende, es cuando se ofrece la posibilidad de la donación y se lleva a cabo como tal. Para finalizar, y por no mostrar más diapositivas con gráficos o con datos numéricos, les enseñaré fotografías de cómo acontece esto, insisto, en nuestro centro, en el Hospital Universitario de Son Espaces. Son imágenes que atentan un poco a la sensibilidad y el objetivo que tienen, y por eso las ponemos, es para que la gente salga de aquí conciencia de la importancia del proceso de la donación, si queremos rebobinar la exposición, pensando en ampliar esa supervivencia. Todo empieza en escenarios como este, tanto de una UCI de pediatría como una UCI de adultos, en un entorno que puede ser complejo por la tecnología que hoy día disponemos, pues, por todo lo que hemos invertido con el objetivo de salvar una vida, y si no ha sido posible, pues cambiamos el chip. Pasa al primer renglón del tratamiento la sedación, la analgesia, y repito, el objetivo de todo esto es garantizar el bienestar del potencial donante, de ese paciente, incluso de su familia, y garantizar una muerte digna. No existe un techo terapéutico en la dosificación de fármacos que pueden ser comunes, como el midazolam o la morfina. Llega el momento de trasladarnos al entorno controlado donde se va a proceder a hacer la donación asistolia, que es el quirófano en nuestro caso, y salimos de la UCI. Estos son momentos de especial delicadeza y de especial sensibilidad, porque la familia muchas veces se despide allí de su ser querido y hemos nosotros de procurar que se preserve al máximo la intimidad. En este caso la familia se despedía justo a la puerta de entrada al quirófano del donante. Ya en el quirófano invertimos tiempo en la preparación del donante, de lo que es el campo quirúrgico, de todo el material que se utiliza para la extracción. Y todo esto queda en un entorno así, completamente preparado, previo a la limitación, previo a la retirada del soporte ventilatorio, mecánico o circulatorio, y porque muchas veces la familia nos pide acompañar al donante hasta el final.
queda todo en ese entorno bien preparado y no ocurre siempre, pero a veces la familia quiere acompañar a su ser querido hasta el último momento. Y si es así, nosotros lo facilitamos, les proporcionamos, lógicamente, pues indumentaria para poder entrar en el entorno del quirófano y respetamos al máximo ese acompañamiento. Estos son, lógicamente, pues puntos de especial intensidad emocional y de especial sensibilidad. Sí. Estos son momentos difíciles de olvidar porque aquí, pues eso, hay una intimidad compartida que es extrema. En el quirófano, bueno, pues hay un ambiente de respeto absoluto al donante y a su familia. Aquí se ven los pies del intensivista y del coordinador de trasplantes, que son los que van a proceder ya al final a la retirada del soporte vital, y vamos a monitorizar con los monitores que estamos habituados a ver a nuestros pacientes en cuidados intensivos en el quirófano, cómo se deteriora desde un punto de vista circulatorio y respiratorio, cómo entra en ese periodo de hipoperfusión significativa y cómo se va a llegar a la parada circulatoria para poder definir la asistolia como tal, la certificación de la muerte. Esperando la asistolia, para los que somos coordinadores de trasplantes, los segundos se hacen eternos, y no es mucho tiempo, pero son segundos eternos. Y durante ese tiempo está el equipo quirúrgico, en este caso un equipo de urología, ya preparado para que en el momento que se certifique la defunción, ellos puedan empezar su trabajo. Si vamos a hacer preservación con técnicas como la ECMO, los consentimientos permiten hacer canulaciones previas a la limitación, eso es una canulación arterial y venosa de la región femoral. El equipo quirúrgico trabaja en equipo y eso es básico y fundamental en un entorno como es el quirófano, sobre todo cuando son extracciones multiorgánicas. Se hacen incisiones rápidas, aquí donde se ve la destreza y la precisión de los cirujanos. Se hace la evaluación final in situ de los órganos para dar la validez. Y ya para finalizar, pues esto deja reflejos como esta imagen de un donante pediátrico de 16 meses y del implante de sus 2 riñones a un adulto de 40 años. Para finalizar, a modo de reflexiones, o si lo quieren de conclusiones, todo esto que yo les he mostrado es gracias al esfuerzo de múltiples profesionales y, por supuesto, de la solidaridad de los ciudadanos. Cuando hablamos de asistolia controlada, es importante revisar los aspectos relativos al cuidado y al tratamiento al final de la vida. Es obligado ofrecer la posibilidad de la donación para respetar la autonomía de nuestros pacientes y igualmente estamos obligados a garantizar la dignidad en el proceso de morir. Todo esto no es para reflejar que vivimos en un país especialmente altruista y líder en el mundo en cuanto a donación y trasplantes, sino porque estamos todavía lejos de lo que es la autosuficiencia en trasplantes. Desafortunadamente, las listas de espera de pacientes en trasplantes es muy alta y los donantes que tenemos no llegan a ese grado de autosuficiencia. Y la premisa que sustenta todo esto es que sin donantes no hay trasplantes. Con esto finalizo y les doy las gracias por la atención y este es el equipo de coordinación con el que trabajamos dentro del Hospital Universitario. Buenos días. Perdón, uy, qué maravilla quitarse la mascarilla, aunque sea el momento. Bueno, hace muchos años le escuché a un distinguido colega en una conferencia una frase que se me ha quedado grabada, y es que los proyectos realmente los hacen, los impulsan las personas, pero necesitan del apoyo de las instituciones, ¿no? Quería comenzar dando las gracias al comité organizador por darnos la oportunidad de hacer una presentación y rebobinar un poco qué es el proyecto Óscar, lo que significa. Pero quería también agradecer al Consejo su apoyo todos estos años en esto que ha sido un caminar juntos en un proyecto difícil, y no quería olvidarme de las personas, porque hay algunas personas que iniciaron esto y que ya no están en el Consejo y bueno, yo sé que esto es anecdótico para el auditorio, pero creo que en medicina, en ciencia, es justo reconocer el trabajo de las personas. Comenzamos con el apoyo del que fue en su momento uno de los presidentes, el doctor López Mesa. Hay gente que ya no está, como el doctor García del Águila, y el hasta ayer, nuestro presidente, el doctor Frutos del Nogal. Sin ellos no hubiera sido posible realmente hacer este proyecto. Y creo que los reconocimientos son obligados porque de verdad que este proyecto es un proyecto que nació
en el año 2011, un grupo de profesionales nos reunimos, elaboramos un protocolo, lo enviamos al Carlos III a ver si había suerte y recibíamos financiación, y en la convocatoria del año 2012 pues recibimos la primera beca para un proyecto coordinado transversal en toda España para servicios de emergencia. Yo creo que no ha habido otro igual y bueno, pues era un proyecto razonable. Y qué curioso, justo en el año 2012 el Parlamento Europeo aprobó una declaración, todos lo conocéis, la semana de la parada, donde instaba a todos los países miembros a establecer registros de ámbito nacional. La verdad es que de momento no lo hemos conseguido, esa es la realidad, pero sí cumplimos nuestro compromiso, un compromiso que en principio era sencillo, un objetivo general muy básico, que era saber si los pacientes sobrevivían o no, con una serie de objetivos específicos también muy sencillitos, cuál era la incidencia, qué pacientes ingresaban vivos, etcétera. No me voy a extender mucho en esto, voy a probar un poco rápido, porque el producto final del proyecto, nos costó hacerlo, fueron 3 años más una prórroga de un cuarto año. Pero el producto final pues lo conseguimos, cumplimos nuestra palabra, lo publicamos y de la publicación, que ya se ha extendido, se ha presentado en muchos foros, no voy a hacer mención de ella, pero sí quiero hacer un reconocimiento dentro de este agradecimiento, porque lo más bonito de esa publicación es eso que no se lee desde donde estáis vosotros, pero refleja que participaron los servicios públicos de las 17 comunidades autónomas, más el SAMUR y el Servicio Médico del Ayuntamiento de Zaragoza, y fue un impulso de colaboración realmente importante, ¿no? Bueno, ese impulso además tuvo algunos productos colaterales, una publicación del doctor Navalpotro, que por cierto luego tuvo descendientes, hubo otros países que publicaron en el mismo sentido, qué es lo que estamos o qué podemos estar dejándonos de hacer o de mejorar, algo que está muy en relación también con la charla anterior. Otra publicación realmente interesante, que yo no sé si ha pasado un poco desapercibida de manera injusta, pero que creo que es clave, y es que está muy bien, los protocolos son muy buenos, las guías son magníficas, todos sabemos lo que hay que hacer, pero cada uno hace un poco lo que puede, y los resultados finales pues denotan una enorme variabilidad, pero una variabilidad que quizá esté justificada porque por primera vez conseguimos trabajar y demostrar que había variabilidad en la práctica, pero también en la incidencia, en los perfiles de los pacientes, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que era una aportación realmente interesante y que nos sirve a todos los servicios de emergencia para mejorar, ¿no? ¿Qué nos facilitó de alguna manera también este proyecto? Pues nos facilitó no desengancharnos del tren de otros países y del consorcio que se ha generado en torno al RC, con relación a un registro europeo que funciona con sistemas de cortes, también es un registro conocido, Eureka, y bueno, pues desde el proyecto OSCAR hemos participado en los 2 cortes europeos, Eureka 1 y Eureka 2, con una participación realmente destacada en cuanto a inclusión, calidad de datos, etcétera. Y eso nos ha permitido también, bueno, pues estar presente en algunas aportaciones que son importantes, como una cosa tan sencilla que hablando de variabilidad es tremendo, pero es que la definición de bystander no es la misma en la mayoría de los países, ¿no? El mundo de la parada es un mundo complejo, ¿no? E incluso un artículo reciente que se acaba de publicar. Bueno, no quiero hacerle demasiado hincapié a estos datos pasados, ¿no? Voy a presentar de manera muy breve lo que fue el segundo corte, ¿no? Acabamos aquel proyecto, se acabó la financiación, las cosas como son, y desde ahí pues fue gracias al apoyo del Consejo, por eso he querido mencionarlo en primer lugar, que bueno, pues que seguimos con el impulso y seguimos caminando. Entonces hicimos un segundo corte, OSCAR 2. Este fue a caballo entre la ayuda del Consejo y un encargo directo, vía Consejo Español de Resucitación, del Ministerio de Sanidad. El informe está enviado al Ministerio de Sanidad y yo espero que a partir de la semana que viene esté disponible en la página web del Consejo. Participan al final 12 comunidades autónomas, 14 servicios de emergencias y
Lo voy a pasar un poquito rápido porque creo que no merece la pena, pero simplemente es por dar una nota para que despertar la curiosidad y que de verdad vayan a consultarlo a la página web del Consejo, ¿no? Hicimos una metodología, bueno, a ver, no voy a decir que compleja, pero un poquito más refinada, ¿no? Aparte de los tradicionales análisis descriptivos y tal, tendencias, etcétera, aparte de todo esto, sí le dedicamos un tiempo a establecer comparaciones entre subgrupos, porque cada vez, si recordamos todos la metodología Austen, la última, cada vez se recomienda más analizar por subgrupos porque hay tal diversidad en el mundo de la parada y hay tal diversidad en el mundo de los sistemas de emergencia que, aunque no sean propiamente regresiones multivariantes lo que se hace, sí es verdad que cuando se acotan determinados perfiles nos permite compararnos de una manera, digamos, con menos sesgos de desviación, con menos factores confundentes. Entonces, en el informe van a encontrar las comparaciones entre todos esos subgrupos de parada. Resultados. Voy a ir muy rápido. Sube un poquito la reanimación, la tasa de reanimación por 100.000 habitantes. Somos probablemente la más baja de Europa, con diferencia. Somos probablemente la más baja de Europa. La media está en torno a 60 y pico por ahí, con cifras muy altas en países nórdicos y Países Bajos y cifras algo menores en el área mediterránea, pero somos probablemente de los más bajos. Una tasa de futilidad, bueno, estándar parecida a la que teníamos, en torno al 6 y pico %. Una edad media que en general es un poco más joven que la media de los registros europeos, con una diferencia ya conocida entre hombres y mujeres y con un predominio claro de las paradas en domicilio, ¿no? Un porcentaje importante, no llega a la cuarta parte, pero un 22% de paradas no son presenciadas y el ritmo inicial se constató que era desfibrilable en ese 23% de los casos, ¿no? Datos interesantes. Si excluimos las paradas presenciadas por equipos de emergencia, o sea, es decir, donde no pueden participar ni ciudadanos, ni primeros intervinientes, ni nada por el estilo, pues esas son las cifras. Hubo soporte previo en un 50 y tantos %, de los cuales más de la mitad fueron testigos, lo cual está bien. Es decir, la otra parte, pues fueron, antes de que llegaran equipos de emergencia, pues pueden ser otros servicios sanitarios, cuerpos de intervención, etcétera, ¿no? Bueno, se emplearon un número de desfibriladores externos automáticos. Recuerdo, el intervalo es 2017-18. Y bueno, pues realmente la cifra es pobre. Es pobre, esa es la realidad, ¿no? Un dato llamativo es que solo en el 23% de los casos los equipos llegaron en los primeros 8 minutos. La mediana y el rango intercuartílico es elevado. Se consigue recuperación del pulso espontáneo a puerta de hospital en un tercio de los pacientes. El tratamiento intrahospitalario mejoró las tasas de intervencionismo coronario y esas son las cifras de supervivencia y tal. Bueno, voy a ir un poco a los comparativos para ir un poco más rápido. Cuando comparamos Oscar 1, el primero, periodo 2013-2014, con Oscar 2, periodo 2017-18, la realidad es que se reanimó un poco más, mejoraron algunos aspectos de los primeros eslabones, la reanimación por testigos, algo más de desfibrilación previa, los tiempos de actuación empeoraron, esa fue una realidad, mejoró en buena parte el tratamiento hospitalario, fundamentalmente haciendo más intervencionismo y colocando más DAIs. Es verdad que recogimos, probablemente era bastante lógico, era parte también de la época, menos, digamos, control activo de la temperatura, vamos a llamarlo así, y la verdad es que la supervivencia final con todo esto pues tuvo un leve retroceso, ¿no? Sobre todo constatado en los pacientes con CPC1, CPC2. Lo que pasa es que es cierto que vuelve a ser uno de los problemas, ¿no?
el feedback de los datos, la transversalidad, el recuperar datos. Perdimos, creo que fue un 1,7 y pico %, una cosa así, de pacientes en el seguimiento. Eso significa que, bueno, que tenemos ahí una proporción que no sabemos realmente muy claro, ¿no? Y luego hay un par de aspectos que son interesantes, que es el perfil de los pacientes, con un numeroso grupo de parada presenciada, excluyendo la del equipo de emergencia, con ritmo inicial no desfibrilable, y si a este grupo le unimos el de la no presenciada con ritmo no desfibrilable, entre los dos periodos tenemos que 6 de cada 10 casos son grupos que tienen un pronóstico que no es demasiado bueno, ¿no? Estas son las líneas generales. El informe es bastante denso, son casi 30 páginas, muchas tablas, y bueno, solo quería dar unas pinceladas para despertar la curiosidad, porque el informe es de acceso libre y para que todo el mundo lo vea, ¿no? Cuando teníamos ya preparado este informe, llegó lo que todos conocemos. Bueno, pues en una reunión interna del grupo, en ese momento no teníamos, digamos, más soporte, teníamos el amparo del Consejo, pero bueno, ahí la financiación, digamos, que era muy justa, vamos a decirlo así. Pero nos lanzamos y registramos un proyecto en el registro del BMC para que quede constancia, tener un número y tener además una seriedad a la hora de trabajar los datos, en el que nos propusimos ver qué ocurría con la parada cardíaca durante la pandemia. En concreto fue durante la primera ola y un año después, los mismos 3 meses del 2021. Bueno, hemos tenido que cambiamos la metodología, hicimos el primer corte en la pandemia y publicamos los resultados, que ahora voy un momentito con ellos, pero tuvimos que enviar una modificación al registro, que nos aceptaron un cambio en la metodología, porque como todos sabemos la pandemia no estuvo una ola, ha tenido 5 y todavía está aquí. Entonces hemos hecho un cambio en la metodología para que el segundo corte, ¿qué ocurre con la parada en la era post-COVID?, sea a partir del año que viene. Hicimos ese corte, fueron 3 meses, la primera ola, la parte más dura, febrero, marzo y abril, y estos fueron los resultados. No voy a insistir mucho, el artículo está publicado, también se ha presentado en diversas reuniones públicas, pero tanto los intentos de resucitación, la línea naranja es la pandemia y la azul es los meses comparativos anteriores. Y bueno, pues durante la pandemia los intentos de reanimación, la supervivencia, el que el paciente llegue con pulso espontáneo al hospital y, por supuesto, la supervivencia a la alta hospitalaria, pues no hay más que ver las curvas. No, creo que no merece la pena mencionar nada, ¿no? Está más detallado en el artículo, pero hablan por sí solas, ¿no? Entonces, claro, como cambiamos la metodología, nos queremos embarcar ahora desde el proyecto OSCAR en un proyecto más ambicioso. A ver, OSCAR es un proyecto que, bueno, por las características y por la dificultad que tiene en este país establecer algunas cosas que parecen lógicas, como es investigar al menos en resultados en salud, ya no hablo de otras líneas, algo que sería básico, ¿no?, que los servicios sanitarios conocieran sus resultados en salud. Bueno, con la dificultad que tiene, pues después de planteárnoslo, en la modificación que enviamos al registro hemos pensado en ir un paso más allá. Es decir, vamos por supuesto a ver, para poder comparar y poder tener datos objetivos, comparables y medibles en los mismos 3 meses, pero después de debatir el comité de dirección parece que tiene un nombre así muy rimbombante. El comité de dirección está integrado por todos los servicios de emergencia que colaboramos en esto. Somos, digamos, una red muy participativa, ¿no? Entonces decidimos intentar hacer un esfuerzo e ir más allá y, bueno, pues claro, necesitamos buscar financiación. Es muy difícil ya, una vez que te han dado una beca del Carlos III no es posible repetir, eso lo sabemos todos. Y entonces hemos preparado un proyecto y lo hemos enviado para intentar financiación competitiva en las becas que organiza y que concede la Fundación MAFRE. Este es el proyecto, lo enviamos
en colaboración con el Consejo Español de Resucitación, lo cual es un placer. Sería la institución receptora para que fuera de alguna manera todo, en fin, transparente y mucho más fácil y llevadero, con un objetivo muy básico, expresado en esos 4 indicadores. No me voy a extender, los pueden leer. Sí. Y son 4 indicadores básicos, pero en el fondo somos más ambiciosos, porque si conseguimos de verdad lanzar un tercer Oscar, hacerlo de verdad en un periodo de un año y trabajar durante este año, en fin, intentar consolidarlo mientras estamos trabajando. Esa vía es realmente lenta, a veces desesperante. Estamos trabajando con el Ministerio intentando consolidar el registro, pero bueno, pues también hay que entenderlo. Lo que antes de la época COVID parecía bastante factible con el encargo que nos hicieron ellos a través del CERP, bueno, el COVID pues se ha llevado todo por delante y no digo que tengamos que volver a empezar, pero bueno, necesitamos este año para consolidar un proyecto y para volver a, de alguna manera, a conocer qué es lo que está ocurriendo con la parada cardíaca, porque es que la realidad, al final, bueno, por supuesto, disculpadme que quería acabar en tiempo. Otro de los objetivos es que este corte va a coincidir con la tercera oleada europea y queremos estar ahí, ¿no? Era el único objetivo, ¿no? Entonces, queremos que sea un proyecto ambicioso. De momento tenemos comprometidas 16 comunidades autónomas, una población de cobertura de 46 millones. Es un proyecto muy ambicioso, es un proyecto que creemos que merece la pena, pero sobre todo, es porque esta es mi última diapositiva. Cuando uno mira las oleadas que hemos hecho, cuando miramos los datos publicados en individual por otros servicios, cuando intentamos sacar conclusiones de lo aprendido hasta ahora, hay una realidad. Los datos que tuvimos en el primer corte, comparados con los del segundo, presentan variaciones y presentan algunas incógnitas que pueden tener explicaciones lógicas, pero que nos demuestran algo que es con lo que me gustaría cerrar esta presentación, ¿no? La batalla contra la parada extrahospitalaria es un esfuerzo continuo. No podemos considerar que si en un momento dado conseguimos más de un 10% de parada recuperada con un CPC, con un estado neurológico bueno, que a partir de ahí eso va a seguir siendo así, porque hemos visto que no es así. Hemos visto que el trabajo debe ser un trabajo continuo y que no podemos dar por consolidados ninguno de los esfuerzos. Y de hecho, si queremos... Iba a decir ser un país... he oído esta mañana una intervención del doctor Mario Chica en la que decía, hombre, si en un país razonable, y este no lo es, y se refería a Canadá con un proyecto sobre el trauma grave, pues yo creo que en un país razonable conocer este tipo de resultados y trabajar acorde a una recomendación del Parlamento Europeo pues sería razonable. Bueno, de momento, y con esto acabo como empecé, de momento es el reconocimiento a las personas, a esa pequeña red que hemos formado de grupos de investigación en cada servicio de emergencia, que somos una pequeña red, un poquito coja, pero ya al final pues somos como una gran familia. Muchas gracias a todos. Hola, buenos días a todos. Quiero dar las gracias, lo primero, al presidente del Congreso, al doctor Frutos del Nogal, y al presidente del Comité Científico, al doctor Eligio del Corral, por haberme permitido el honor de estar aquí, y al Comité Local por el esfuerzo y la gran organización que han ido llevando a cabo. El tema del que voy a hablar es los cuidados por resucitación. Quería fijarme no solamente en las guías, sino en algunos pequeños matices y información actual que creo que puede ser interesante para todos. El punto de partida que tenemos siempre para iniciar los cuidados por resucitación es el que el paciente tiene pulso y recupera la circulación espontánea, y lo que me encanta esta imagen porque lo que representa es quizá lo que no debemos hacer, ¿no? Que es quedarnos mirando
Y después de haber recorrido los 3 primeros eslabones de la cadena de supervivencia, llegamos al cuarto y ese es el objetivo principal y debe comenzar en el momento, en el instante exacto en el que el paciente recupera el pulso espontáneo, que es mejorar, llevar a cabo unos cuidados por resucitación cuyo objetivo es recobrar la calidad de vida, y eso es el objetivo principal de todos los cuidados que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque durante la parada cardíaca se produce una parada circulatoria que va a generar un periodo sin flujo que cuanto más prolongado, como todos sabemos, peores resultados vamos a tener, en el que se produce una depleción de la reserva de oxígeno, luego hay un periodo de bajo flujo, incluso aunque hagamos unas excelentes y una RCP de gran calidad, que se va a producir una pérdida completa del ATP y que si eso se prolonga en el tiempo y además se produce la reperfusión, va a producir una serie de lesiones que van a generar lo que llamamos el síndrome posparada, que va a tener una disfunción miocárdica y cerebral como las más importantes, pero va a tener también lesiones a nivel sistémico por isquemia reperfusión, que como bien decía el doctor Mario Chico, nada le gusta más a un intensivista que la isquemia reperfusión, pero nos complica mucho la vida y genera una serie de alteraciones que van a complicar los cuidados, y además no debemos olvidarnos que cada uno de los pacientes viene con lo suyo de casa y va a haber persistencia de las comorbilidades respiratorias, cardiovasculares que el paciente tuviera previamente, ¿no? Esta disfunción miocárdica está presente en el 50-70% de los pacientes que recuperan una parada cardíaca. Es verdad que incluso aunque no tengan lesiones coronarias las podemos ver y se diagnostican bien por ecografía, pero se produce una disfunción sistólica y diastólica que va a durar como unas 24-48 horas en el mejor de los casos, que luego se recupera pero que va a necesitar soporte durante las primeras horas, y se produce una disfunción cerebral que es la más importante para nosotros, porque de nada sirve que el paciente esté vivo si no tiene una situación neurológica buena. Es la causa más frecuente de muerte posparada, tanto extrahospitalaria, y en la intrahospitalaria está en torno al 23%. La depleción de oxígeno a nivel cerebral va a producir un descenso también del ATP, un aumento del lactato y una descarga de mediadores de neurotransmisores como el NMDA, que van a generar edema celular, van a producir activación de enzimas proteolíticas que al final van a generar además fenómenos vasculares que van a empeorar ese edema cerebral y al final van a producir la muerte neuronal. Toda esta disfunción cerebral se va a manifestar de forma inmediata tras la parada, con un paciente que puede permanecer en coma, con un paciente que va a tener convulsiones, con un paciente que en muchas ocasiones tiene mioclonías y puede tener lesiones isquémicas ya definitivamente instauradas, y muchas veces, aunque consiga recuperarse de esa isquemia después de la reperfusión, va a tener una disfunción cognitiva en la que las guías nuevas hacen especial atención en la fase de reanimación. Y luego la lesión sistémica por la isquemia y por la reperfusión va a condicionar una hipoxia tisular, va a condicionar hipotensión, va a condicionar en muchos casos colapso cardiovascular y muchas reacciones que nos complican la vida, como son la fiebre inmediatamente por resucitación, de ahí la importancia de hacer un control con una temperatura objetivo, va a producir hiperglucemia, que también vamos a tener que controlar, y luego va a aumentar mucho el riesgo de infecciones. De forma que tenemos un periodo precoz muy importante en el que tenemos que intentar, inmediato y precoz, en el que tenemos que intentar limitar la lesión y que no vuelva a producirse la parada cardíaca. Las intervenciones en ese momento, por eso digo que hay que comenzarlos inmediatamente después de que se produzca la parada, es cuando van a ser más eficaces, y luego hay un periodo posterior en el que a partir de las 72 horas vamos a tener que definir el pronóstico, y esto también es muy importante de cara a determinar cuál es el mejor abordaje o la mejor aproximación a ese paciente. Las nuevas guías establecen 4 periodos: el inmediato, una fase de diagnóstico y una fase de determinación del pronóstico, y luego posteriormente la fase de recuperación, con 5 puntos clave que todos hemos ido viendo y que vamos a intentar ver poco a poco. El tratamiento inmediato pues pasa cuando ya el paciente ha recuperado el pulso, por tener una vía aérea definitiva, por intentar mantener una buena perfusión de todos los órganos con una tensión arterial media adecuada, por monitorizar la
CO2 mediante capnografía y mantener una normocapnia y una oxigenación dentro del rango normal, y luego entraremos un poco a hablar del control de la temperatura. Vamos a tener que necesitar, en cuanto al soporte respiratorio, un soporte venoso estable. Se va a hacer un electro de 12 derivaciones, que hay a veces controversia sobre cuándo es el mejor momento para realizarlo, y de hecho, buscando que la causa de la parada sea cardíaca, pues se recomienda no hacerlo o diferirlo un poquito, unos 8 minutos, para que el efecto de las drogas que se han usado durante la reanimación no interfiera con el registro eléctrico. Hay que evitar la hipotensión, no está clara la tensión objetivo y puede que la tensión objetivo sea diferente para distintos grupos de pacientes, dependiendo si tienen o no tienen conservada la vasorregulación cerebral, pero lo que está claro es que hay que evitar la hipotensión. Tensiones por debajo de medias menores de 65 van a necesitar tratamiento, eso de forma inmediata. Hay que reponer la volemia, y la tensión objetivo, que puede ser variable, una forma de medirla es ver que es suficiente pues para perfundir el riñón, que podemos monitorizar que está funcionando de forma adecuada si mantiene un ritmo de diuresis dentro de un rango por encima de 0,5 mililitros por kilo de peso, consigue normalizarse el lactato o por lo menos se va aclarando. Habrá que usar vasopresores, que luego veremos más despacio, y en la fase diagnóstica el punto más importante que tenemos que dirigir es si realmente la parada tiene origen cardíaco, no solo por el electro, porque hay patologías distintas de las cardiológicas que pueden producir alteraciones en el electro, como una hemorragia subaracnoidea y otro tipo de alteraciones, y sugerirnos que sino toda la historia previa, cómo ha sido el entorno alrededor de cómo se ha producido la parada, nos puede dar pistas. Si el paciente tiene una historia que claramente sugiere y unos antecedentes que el origen es cardíaco y tiene una elevación del ST, no hay ninguna duda de que hay que hacer un intervencionismo cardíaco precoz, y se debe realizar una coronariografía de forma inmediata, como ya se establece también en las guías europeas de cardiología, y esto no es ningún cambio de respecto a las guías previas. Los pacientes que no tienen elevación del ST, la evidencia actual y publicaciones recientes hablan que, salvo que se estime que existe una alta posibilidad de oclusión coronaria por la historia clínica del paciente, el paciente puede referir un dolor torácico previo, o la familia que estaba con él claramente sugiere que ya ha tenido molestias torácicas previas, o si el paciente mantiene una situación de inestabilidad eléctrica o hemodinámica, pues habría que hacerlo precoz, pero si no, la evidencia actual y este artículo reciente de 2019 de New England así lo confirma, pues parece que no hay ninguna diferencia entre hacerlo precoz y de forma diferida, y el hacerlo de forma precoz, en este caso, que parece que no hay un beneficio desde luego ni en la supervivencia y en ningún caso en el pronóstico neurológico, puede retrasar que iniciemos el resto de los cuidados por resucitación, que pueden ser fundamentales. Si se descarta o si no es la historia no sugestiva de que el origen de la parada sea de origen cardíaco, habría que buscar otra etiología, y esa etiología pasa por hacer pruebas de imagen si sospechamos que es un origen neurológico, como puede ser una hemorragia cerebral, una hemorragia subaracnoidea, o si sospechamos un tromboembolismo de pulmón, pues hacer un angiotac coronario. Ahora viene el tema controvertido del manejo con temperatura objetivo. Es un tema que ha ido cambiando a lo largo de la historia. Los primeros trabajos que se hicieron en animales, hasta la publicación en 2002 de este trabajo, que es el ACA, en el que muestran claramente que hay un beneficio en los pacientes que sufren una parada cardíaca extrahospitalaria, enfriarlos o dejarlos en 32-33 grados respecto a normotermia, llevó a que se publicaran y se hicieran otros trabajos también que confirmaban este dato, incluso en otros ritmos que no eran desfibrilables, y que la mayoría de muchas sociedades científicas, una revisión Cochrane, determinaran que había que enfriar a los pacientes porque esto mejoraba su pronóstico neurológico. Y la realidad era, hagámoslo, es una cosa que tiene pocas contraindicaciones y que se puede implementar. Luego comentaremos algo sobre la variabilidad en cómo se calienta, enfría y esto, si esto puede influir en los resultados, y así la
hipotermia llegó a formar parte de nuestra vida diaria como una cosa de lo más normal, pero aparece el primer trabajo, el primer TTM, que habla que no hay diferencia en el manejo de temperatura, en la supervivencia, en la mortalidad y en el resultado neurológico entre tener a los pacientes entre 33 grados o 36 grados centígrados. Este trabajo tuvo mucha crítica y generó mucha controversia porque en el grupo de hipotermia, cuando llegaba después de la fase de calentamiento, muchos de los pacientes tuvieron fiebre y se hizo un enfriamiento muy lento, un calentamiento demasiado rápido, y eso generó bastantes críticas. Y después de este trabajo aparece el Hyperion, que habla un poco de el pronóstico neurológico en 2017, y vuelve a hablar otra vez de que en 2019, perdón, que existe una mejora en la situación neurológica al alta si hacemos un control de la temperatura con una temperatura objetivo en 33 grados versus normotermia, ¿vale? Durante un tiempo, y aquí se establece no 12-24 horas, que parece una escala de tiempo muy amplia, sino como mínimo durante 24 horas. Esto lleva a la recomendación actual que aparece en las guías, que ahora comentaremos, pero una vez publicada la recomendación de las guías, se publica en junio de este año el TTM2, del que hablamos un poco ayer en la conferencia inaugural. Es un trabajo randomizado con una N muy amplia, donde diferencia pacientes, incluye pacientes que somete a hipotermia y otros a normotermia, considerando normotermia 37,5 grados, ya que a partir de 37,7 en todos los trabajos de control de temperatura se considera fiebre, evitando la fiebre en los dos grupos y haciendo un control posterior al manejo, al objetivo terapéutico de cada grupo, de forma que se trataba muy activamente la fiebre. No encuentra diferencias en cuanto a mortalidad y en cuanto a situación, a mejoría en los objetivos secundarios, que eran resultados neurológicos, y sí parece que hay más problemas de arritmias y compromiso hemodinámico en el grupo de la hipotermia. Ellos concluyen que teniendo en cuenta estos resultados, pues no estaría indicada el manejo de temperaturas entre 32 o 34 grados en la parada cardíaca, y así lo publican en el New England, y esto hace que nos volvamos a reconsiderar el tema de la hipotermia, a pesar de que las guías actuales y las que están vigentes nos dicen que debemos de enfriar a los pacientes cualquiera que sea el grado de, o sea, el ritmo inicial, y tanto en intra como en extrahospitalaria. ¿Cuál es el principal inconveniente cuando te lees la letra pequeña de este trabajo? Pues que este trabajo está hecho en Suecia, en los Países Bajos, sobre todo los que más pacientes aportaron, en Dinamarca. El 75% de los pacientes incluidos en este trabajo tenían un ritmo desfibrilable, y el 80%, que acabamos de ver los datos del Oscar, que no son los peores de Europa, de cuál es la RCP por testigos en nuestro medio y cuántos pacientes tenían un ritmo desfibrilable en el momento de la parada, y luego tiene una supervivencia en los dos grupos del 50%, que está muy por encima desde luego de la que tenemos nosotros y de la que aparecen en los registros europeos y en el Eureka para muchos países. La recomendación vigente es esta, que cambiará en las siguientes guías, es posible. Lo que sí que habrá que tener claro es que bajo ningún concepto un paciente en las primeras 72 horas de una parada puede tener fiebre. Eso claramente se ha demostrado que empeora el pronóstico neurológico, y la isquemia reperfusión va a generar fiebre, y el no hacer un control de la temperatura va a hacer, como ya hemos visto de forma indirecta en esos datos que nos ha presentado Fernando del Oscar 2, va a hacer que el pronóstico neurológico se haya enfriado menos y que haya un peor pronóstico neurológico. No se sabe si la causa-efecto es claramente así, pero bueno, es posible que en las próximas guías habrá que buscar que todos los pacientes no son iguales, que todos los países no son iguales y que pacientes se pueden beneficiar.
Y ya finalizando, cuando el paciente hemos superado esa fase de las 72 horas o nada más, superado la fase del diagnóstico, lo que vamos a hacer es llevarlo a la UBI y ofrecerle los mejores cuidados intensivos posibles. La evidencia que hay sobre los cuidados por resucitación está basada no solo en pacientes específicos en situación de parada, sino en grupos de pacientes, en publicaciones que hay sobre los mejores cuidados que les podemos dar, y en esos pacientes, en esos trabajos, hay un porcentaje de pacientes que están en situación de parada cardíaca. Hay que optimizar, hay que reponer la volemia con cristaloides, habrá que mantener una buena tensión arterial media como inmediatamente por resucitación, habrá que mantener esa tensión con vasopresores que por la evidencia es más consenso de expertos, el de elección es la noradrenalina, inotrópicos de elección la dobutamina, y habrá que mantener la mejor ventilación y la mejor oxigenación posible. Hay que evitar la hipoxia en todo momento, hay que mantener normocarbia y hay que utilizar una estrategia de ventilación protectora como está indicado no solo en el DIS-3, que es de donde derivan un poco las recomendaciones, sino en el resto de los pacientes críticos se recomienda de forma global pues mantener una ventilación limitando las presiones plató por debajo de 30, manteniendo entre 4 y 8 mililitros por kilo de volumen tidal y limitando que el delta de presión no sea mayor de 15. Hay que evitar los trastornos y corregir todos los trastornos hidroelectrolíticos que pueden hacer que el paciente vuelva a pararse, y cuando el paciente se consigue en shock, considerar un soporte mecánico. Desde luego hay que buscar la mejor monitorización para optimizar toda la perfusión orgánica en general y cerebral en particular, haciendo una ecografía precoz para ver cómo está la función cardíaca, si necesita ese soporte vasoactivo inotrópico del que hemos hablado, y considerar monitorizar además de forma invasiva el gasto cardíaco. Como en la mayoría se recomienda, en la mayoría de los pacientes críticos en el momento actual, utilizar sedantes de vida media corta, evitar el bloqueo neuromuscular, salvo que sea imprescindible para las tiritonas producidas por el control de la temperatura, profilaxis de trombosis venosa, hacer profilaxis de úlceras de estrés, igual que de hemorragia digestiva, igual que ocurre en los pacientes críticos graves. Incluso se hacen recomendaciones, que esto no se entraba tan en detalle en las recomendaciones anteriores, sobre poder iniciar el soporte nutricional a dosis tróficas durante el control de la temperatura y posteriormente a dosis plenas. Se recomienda usar antibióticos de forma profiláctica, y en cuanto al tratamiento de las crisis, hay recomendación sobre hacer monitorización electroencefalográfica precoz. Parece, si pudiera ser continua, pero parece que sobre todo por descartar que haya registros de buen pronóstico de entrada y detectar crisis que podamos tratar que no tengan expresión clínica, como tratamiento de elección sobre la fenitoína. Se utilizan el levetiracetam y el valproato porque tienen menos efectos secundarios, aunque la eficacia es más o menos igual y no muy buena en general, como todos sabéis, en las crisis post-parada cardíaca. Y luego entramos en la fase más importante, que es la aproximación al pronóstico neurológico, y aquí lo que hay que buscar es el difícil equilibrio entre los tratamientos excesivos y el pronóstico, un pronóstico que sea excesivamente pesimista. ¿Cómo conseguimos esto? Pues es muy difícil, porque ninguno de los marcadores pronósticos que tenemos tiene un 100% de validez. Por eso se sigue recomendando una aproximación multimodal al pronóstico neurológico del paciente, y siempre partiendo de que hemos pasado la fase de las 72 horas, el paciente permanece en coma con un Glasgow motor, una respuesta motora en la escala de Glasgow menor de 3 y sin confusores, es decir, el paciente no está chocado, no está séptico, no está hipotenso, ha eliminado los fármacos o ya no está bajo efectos de la sedación y bloqueo neuromuscular, y se considera que además de esta situación de persistencia del coma con un Glasgow menor de 3, debe de tener al menos 2 de los que se consideran valores de neurofisiológicos o
o de marcadores de mal pronóstico antes de determinar si ese paciente va a tener más pronóstico. Si esto no se cumple, lo que hay que hacer es observar y reevaluar y posiblemente repetir alguno de los evaluadores que hemos hecho. Y si se cumple claramente y con una alta especificidad, el paciente va a tener un pronóstico neurológico muy malo con grandes secuelas neurológicas. ¿Cómo se basa la aproximación diagnóstica? El examen físico, la respuesta pupilar, la ausencia bilateral de reflejo pupilar en las primeras 72 horas. Se recomienda medirla con pupilometría, aunque esto no está plenamente disponible porque aumenta la fortaleza del test y hace que sea mucho más específica. Y luego el reflejo, la ausencia de reflejo corneal a las 72 horas también es un marcador de mal pronóstico. El estatus mioclónico precoz también lo es, aunque existen situaciones como que no es 100%, o sea, no tiene una especificidad con un valor predictivo negativo del 0%. Se recomienda los estudios neurofisiológicos con la ausencia bilateral de N20 a las 24 horas, es un marcador de mal pronóstico reconocido desde hace tiempo, y un electroencefalograma que llaman con un registro de alta probabilidad maligno, que es electroencefalograma con un registro plano definido por la Academia de Neurología como bajo voltaje por debajo de 10 microvoltios, o que tenga un registro en situación de brote supresión. El estatus epiléptico tras el recalentamiento también es un marcador de mal pronóstico, y el patrón de brote supresión a las 72 horas, como ya he comentado. En cuanto a los biomarcadores, se sigue utilizando la enolasa. En estas guías sí se da un corte definitivo que es por encima de 60 a las 48, o sea, a las 24 o 48 horas, o que exista un aumento entre 24, 48 y 72 horas como marcador de mal pronóstico, y los otros marcadores bioquímicos o biomarcadores por desuso, porque digamos que no aportan mayor información, no se consideran como que se deban utilizar. Y por último, las pruebas de imagen, son el escáner y la resonancia las que más importancia tienen, las que más información nos pueden dar, la pérdida de diferenciación sustancia gris, sustancia blanca, o una resonancia con cambios en los que aparezca hiperdensidad multilobares a los 5 días, o la medida del coeficiente de difusión, que parece que es un dato muy, muy interesante y que aporta mucha información y que también habla de mal pronóstico. La rehabilitación es un punto muy importante en estas guías. No he hablado de la donación, dado que el ponente anterior lo ha expuesto de forma sobrada y mucho más mejor de lo que yo pudiera hacerlo, pero sí es la primera vez que en las guías se incluyen rehabilitadores y expertos que han dado su opinión sobre el tema, y hacen mucha hincapié en el seguimiento a los 3, como mínimo hasta los 3 meses, y luego hasta los a los 6 y incluso al año. Y hay que tener hacer un plan de tratamiento con cada uno de los pacientes para cubrir todas esas alteraciones y todas esas necesidades de rehabilitación que va a tener, y que no son meramente las motoras, sino que hay un alto porcentaje de depresión, de ansiedad, de fatiga crónica, de trastornos cognitivos que influyen mucho en la calidad de vida, y hay trabajos que el influir o el ayudar en estos aspectos hacen que el paciente se reincorpore antes a su vida laboral, incluso grupos de ayuda a las familias. Así, como conclusión, de tener claro que los cuidados por resucitación hay que iniciarlos inmediatamente en el momento en el que se recupera la circulación espontánea, que hay que estabilizar al paciente y diagnosticar la causa para que no vuelva a producirse o se repita la parada, que por el momento utilizar el control de la temperatura entre 32 y 36 grados durante 24 horas parece que es la recomendación de las guías, aunque hay nuevas evidencias que pueden hacer que en determinados grupos de pacientes se puedan beneficiar y otros no, y habría que ver en quiénes. Lo que sí que está claro es que hay que evitar la fiebre y utilizar las mejores prácticas de cuidados de nuestras unidades de cuidados intensivos, porque todas ellas van a influir en la recuperación no solo cerebral y cardíaca, sino del resto de los órganos, y muy importante la rehabilitación para recuperar la calidad de vida, que es el objetivo final de toda la cadena de supervivencia. Muchísimas gracias. No sé si hay preguntas.
Muchas gracias, doctora González. Muchas gracias a todos los ponentes, a los 4 ponentes, por sus comunicaciones tan exhaustivas, que seguro que han dado lugar a dudas o algún punto en el que quisiéramos incidir, pero que lamentablemente no tenemos tiempo. Yo os emplazo aquí en el momento del café, abordemos, si nos dais permiso, cada uno de vosotros 4, a que abordemos a los ponentes y aunque no todos podremos aprovechar esa explicación, al menos aquellas dudas concretas que las podamos resolver. Muchísimas gracias.